Oye, el honor es mío y os tengo que agradecer. Oh, es mutuo. Os tengo que agradecer a todos vosotros, a los que habéis hablado, a los que hemos compartido ese tema tan bonito de Los Ángeles, que ha sido realmente un honor para mí poder estar en este seminario. Y doble honor todavía el que me habéis concedido la posibilidad de dirigiros unas pocas palabras. Que yo no sé si estaré a la altura de las circunstancias, pero vamos, tal como tú lo has puesto, no me queda más remedio. A ver, el tema de Los Ángeles es un tema que es precioso, es encantador. Y se puede abordar de varias formas distintas, todas muy respetables. Cada uno piensa como quiere y hace lo que cree que tiene que hacer. Hay una forma de enfocar el tema de Los Ángeles, cuando hablas por ahí el tema de Los Ángeles, dices, uff, el tema de Los Ángeles, qué tontería. Hay mucha gente así, y hemos de respetarlo. Incluso te hablan de decir, tú vas a hablar del sexo de Los Ángeles, ¿no? Como dicen, una cosa esotérica, una cosa que no tiene ninguna importancia. Y a mí me gustaría que sí, salgáramos de esta charla creyendo que el tema de Los Ángeles es un tema muy importante. Hay otra forma de abordar el tema de Los Ángeles, que es el sistema fenoménico, la forma psíquica, que es muy respetable, es fantástica, es estupendo. Ir a la fuente, a ver los árboles, las hadas, los silfos, las ondinas, es encantador, es maravilloso. Pero a mí me gustaría enfocarlo de una forma más científica, más esotérica, más profunda. Que no significa que la otra no sea bonita y encantadora, ¿no? Pero vamos a trabajar el tema de Los Ángeles y a subir, como Margarita me pone, vamos a subir el listón todo lo que podamos, o lo que pueda, porque mis capacidades son muy pocas. Y como no soy psíquico, yo no puedo hablar que si las hadas, que si los silfos, etcétera, porque yo no los veo. Presiento su presencia, eso sí, pero no los veo. Por tanto, esta no es mi línea de trabajo. Y del trabajo, precisamente, vamos a hablar hoy. Concretamente, en estos momentos en la humanidad está pasando un hecho muy interesante. Vosotros y vosotras que conocéis los rayos, las 7 energías divinas que entran y salen de la manifestación, en este momento está entrando, este momento no quiere decir hoy, llevamos tiempo entrando, pero cada vez de una forma más intensa, está entrando el 7º rayo, el rayo violeta, el rayo de la magia, del ceremonial, del ritual. Y está entrando cada día con más fuerza. Y lo vemos porque las películas de Harry Potter, de los 7 anillos, están impactando porque la gente está respondiendo a la magia, aunque sea mal interpretada. Porque ¿qué es la magia? Esotéricamente comprendida, es la construcción de formas para la manifestación de la vida divina. Lo que nos dijo el otro día, la vida, el propósito divino, la voluntad de Dios que se expresa en los 3 mundos de la manifestación humana. Y para poderse manifestar necesitamos formas. Todo lo que vemos son formas, materia. Y esta materia se construye mediante la magia. Y aquí aparecen un propósito divino, la conexión o el acercamiento del mundo mágico de los ángeles y la parte mágica del reino humano. Y en ese trabajo, que es el propósito divino de este acercamiento entre estos 2 mundos, estos 2 reinos, se han elegido una serie de personas dentro del reino humano y dentro del reino angélico o débico, que ángel y deva es sinónimo. Yo tuve el grandísimo honor de conocer una de estas personas elegidas dentro del reino humano para provocar este contacto. Ya sabéis que en todo contacto hay 3 fases. Hay el acercamiento, la aproximación, el contacto y luego la colaboración. El objetivo de esta unión o contacto entre el reino humano y el reino débico o angélico es la colaboración en el plan divino de lo que hablaremos hoy. Para realizar esta aproximación, esta persona que tuve el honor
tuvimos el honor de conocer, es Vicente Beltrán Anglada, un mago. Realmente no solamente era psíquico, o sea, veía los ángeles, veía los devas, sino que podía realizar magia. Sus conferencias eran mágicas, sus meditaciones eran mágicas, los silencios que generaba eran, con solo recordarlos se me pone la piel de gallina, eran preciosos. ¿Eran? ¿Cómo? Elevadores, eran extraordinarios. Luego, si queda tiempo, os contaré alguna anécdota, que eran extraordinarios. Esto por parte del reino humano. Había otra persona, un amigo íntimo de Vicente Beltrán Anglada, Josep José Gomí y Cardona, no sé si tuviste el honor, que era un gran pintor, que lo que Vicente veía que Pep, que le llamamos amigablemente en el grupo, Pep Gomí, también lo veía, lo plasmaba en sus dibujos. Esos dibujos que en el tercer libro del Tratado Esotérico de los Ángeles se ven y que tuve el grandísimo honor de editar. Por parte del reino débico había una gran entidad débica que Vicente le denominaba el nombre de Sesagel. Era su ángel, su colaborador, el elegido por parte de la jerarquía, porque los ángeles también están jerarquizados, elegido por la jerarquía angélica para establecer este puente, esta conexión entre estos dos reinos. Y este fue un trabajo maravilloso que ambos, Vicente y Sesagel, realizaron. Este trabajo se concretó por parte de Vicente con sus 3 libros sobre el tratado esotérico sobre los ángeles, sobre magia organizada, también hablaba de magia, Agni Yoga, que es la forma de establecer esta magia. Es básicamente el trabajo esencial que hizo Vicente. Y Sesagel, que lo nombraba muy habitualmente, alguna vez en las conferencias, pero coloquialmente en la vida cotidiana lo mencionaba con bastante asiduidad. De ese inmenso trabajo de Vicente yo soy muy poca cosa y poca cosa puedo hacer, pero bueno, algo intentaremos hacer en esta charla. Pero el material que dejó es extraordinario. Voy a centrar esa charla precisamente en el concepto de trabajo, porque es la colaboración entre el reino humano, nosotros, y el reino débico. Nosotros debemos hacer un trabajo, lo que nos habla de Jesús, el deber de todo ser humano, y los devas, los ángeles, también tienen que hacer su trabajo. Queda muy concretado el trabajo en la parábola del hijo pródigo. Nosotros, los hijos pródigos, dejamos la casa del Padre, pero no por nuestro capricho, sino porque nuestro Padre nos envía a realizar un trabajo. Los devas, los ángeles, nuestros hermanos, que de esa parábola he tomado el tema de la charla, nuestros hermanos se quedan en la casa para realizar su trabajo. Nos dice la parábola que trabajan en el campo. Son hermanos mayores, luego hablaremos el por qué son mayores, y trabajan en el campo. ¿Qué es el campo? Forma parte del trabajo de los devas, que luego hablaremos. Pero para concretar bien el tema, empezaré hablando cuál es nuestro trabajo. ¿Por qué nosotros dejamos la casa del Padre para realizar un trabajo? Es decir, nos sumergimos en la materia. Y para centrar el tema, me gustaría hablar de lo que es la ley de subsistencia, que define muy bien ambos trabajos. La ley de subsistencia dice así: cuando la provisión se utiliza hábilmente para cubrir las necesidades del trabajador y del trabajo, la provisión sigue afluyendo. La nota clave es usa, pide, toma. Si queréis la repito. Cuando la provisión se utiliza hábilmente para cubrir las necesidades del trabajador y del trabajo,
la provisión sigue afluyendo. ¿Quién es el trabajador? Nosotros, el hijo pródigo. Aquel fragmento del ángel solar, del yo superior, del que nos habló Jesús muy bien, que envía a la manifestación, que sumerge en los tres mundos para realizar una misión. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una misión, un trabajo. Desde el punto de vista esotérico, no hay nadie que esté en el paro. Ni un niño, ni una persona de 90 años. Todos tenemos nuestra misión, nuestro trabajo. No hay parados. Lo que hay es holgazanes, que no tienen ni idea ni de quiénes son trabajadores, ni cuál es su trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Por qué nuestro Padre, nuestro yo superior, nuestro ángel solar, nos envía a la manifestación? Para expresar aquí y ahora, en estos tres mundos de la manifestación humana, nuestra naturaleza divina, el amor, sabiduría, el amor divino, el amor incondicional. Este es nuestro trabajo, el trabajo de nuestro, de los trabajadores. ¿Cuál es el trabajo de los devas, de los ángeles, de nuestros hermanos que trabajan en el campo? ¿Qué es el campo? Los tres mundos de la manifestación. ¿Cuál es su trabajo? Pues construir todo lo que nosotros necesitamos para la manifestación, para que nosotros, esos fragmentos de la conciencia divina, del ángel solar, que somos nosotros, realicemos en los tres mundos nuestro trabajo. ¿Qué necesitamos? Muchas cosas. Necesitamos este local, necesitamos estas calles, las montañas, los valles, los ríos, todo eso lo necesitamos. Pero vamos a empezar porque lo que más necesitamos nosotros, cuando nosotros venimos a este mundo. ¿Qué necesitamos? Un cuerpo físico. Si nosotros no tuviéramos, no dispusiéramos cada uno de nosotros de un cuerpo físico, nosotros no podríamos estar en esta tercera dimensión. Y aquí se produce el gran milagro de la encarnación, del nacimiento. ¿Cómo se produce un nacimiento? Cuando el ángel solar, nuestro ser interno, nuestro yo superior, decide encarnar, ¿qué hace? Se pone en profunda reflexión, meditación, y decide todo un montón de circunstancias que serán lo que para nosotros es nuestra vida. Nuestra vida es kármica, es consecuencia de nuestra evolución en muchas otras encarnaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace nuestro yo superior? Analiza nuestra historia, nuestro karma. Y para ello se pone en contacto con un gran ángel, un señor lípica, un señor del karma, el señor de los registros acásicos, de la memoria de la naturaleza. Y allí se reúnen en su despacho, hablo simbólicamente evidentemente, y analizan exactamente cómo y de qué forma aquella alma, aquel yo superior, emitirá aquel fragmento de sí mismo que somos nosotros, el yo inferior, el alma en encarnación. Analiza las relaciones kármicas con otras almas. Nosotros tenemos aquí una relación kármica como almas, y esta relación kármica queda grabada en las memorias de la naturaleza e impregnará las decisiones que tendrán nuestras almas en próximas reencarnaciones. Analiza la relación que tiene aquel alma con los padres, las almas que fueron sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros en otras vidas, y analizado todo esto, toma una decisión. Esta decisión es elegir los padres, porque los niños no los eligen los padres, somos los niños, nosotros que elegimos, nuestro yo superior evidentemente, que elige los padres, elige la nación, elige
el entorno, si es una familia adinerada o no. Elige el ADN, las espirillas y los genes y todo esto lo elige el yo superior. Y es una decisión muy compleja, porque todo esto condicionará el trabajo, es decir, el propósito que aquella alma tiene fijada para aquella encarnación. Es lo que definimos como propósito a nivel 2. Explico brevemente. El propósito a nivel 1 es la voluntad de Dios, la manifestación del amor. ¿Cómo una alma en un momento determinado llevará a cabo este fragmento del propósito? Es el propósito a nivel 2. Elige que sea hombre o que sea mujer. Elige que sea rico, pobre, con salud o con aquellos genes que le provocarán o le podrán provocar una enfermedad. Todo esto es karma. Oh, qué alivio. Es muy complejo, pero esto es el propósito de nuestra vida. Recordemos que el propósito de nivel 3 es el aquí y el ahora. Bueno, esto es lo que decide el yo superior, el ángel solar. Una vez ha decidido todo esto, emite el sonido, la palabra de Dios, el triple aum, la triple nota. Al emitir la letra M del triple aum, el sonido, que es el sonido creador, la palabra de Dios, pone en marcha todo un mecanismo. Las huestes de la voz, los devas, los ángeles, y empieza poniendo en marcha lo que se denominan los constructores mayores. Unos ángeles que escuchan la voz, la palabra de aquella alma que se decide a realizar su trabajo, se decide a encarnar. Este sonido lo primero que hace es poner en vibración el átomo permanente físico. Recordemos que este átomo es etérico, es físico etérico, y está unido al alma por el hilo de la vida, el sutratma. Se pone a vibrar con una cierta nota, una cierta vibración, una cierta cualidad. Las huestes de la voz, los ángeles, los constructores mayores, oyen este sonido y se ponen a trabajar, a construir el cuerpo físico. Y para ello utilizan sus sirvientes, los constructores menores. Luego hablaremos de la diferencia entre unos y otros. Los constructores menores responden a la voluntad de los constructores mayores, de los ángeles constructores mayores, porque son ángeles, y los constructores menores se ponen a trabajar. ¿Cuál es su trabajo? También tienen sus servidores. Son los ángeles lunares, los pitris lunares, que responden al sonido emitido a través de los constructores menores. Los pitris lunares son la esencia elemental, la esencia de todas las cosas. Este átomo permanente que se ha puesto a vibrar y que ha penetrado en el óvulo y lo ha fecundado, este óvulo fecundado inicia su vibración. Y los devas, los pitris lunares, como se denomina, los ángeles lunares, corren en tropel, construyendo, haciendo que aquel óvulo, la materia porque el sonido tiene un poder coherente, atractivo, con lo cual este poder coherente del sonido hace que estas moléculas se acumulen alrededor de este óvulo fecundado y vayan construyendo lo que denominamos el feto. El feto está construido con sustancia. ¿Qué es la sustancia? Es los pitris lunares. La materia es los pitris lunares. No son los pitris lunares que construyen la materia. La materia son los pitris lunares. La materia tiene vida, tiene conciencia. La materia
las fuerzas de la materia, fuerzas de la oscuridad, son sustancias vivas. Un átomo es una entidad que tiene una vida, tiene una conciencia y tiene un cuerpo físico. ¿Cuál es el cuerpo físico? El átomo. Una molécula es una entidad, un pitrilunar, que es una vida que tiene una conciencia muy alejada de la nuestra, por supuesto, una conciencia y tiene un cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La molécula. Cuando nosotros estamos viendo esta mesa, esta pared, este árbol, estamos viendo pitris lunares. Hay 4 clases de pitris lunares. Son los 4 elementos. La tierra, el agua, el aire y el fuego. Son pitris lunares. No es que un vaso de agua haya unas entidades débicas. Sí las hay. Pero es que el agua en sí es un deva. Si vemos el agua, estamos viendo devas. Lo que vemos solamente la parte física. Lo que no vemos es la entidad que está animando aquella parte física. Ese es el proceso de construcción del cuerpo físico. Pero es que el alma, cuando encarna, emite el triple sonido, emite la U. Y la nota U es la vibración del átomo permanente astral, que al ponerse a vibrar, unos pitris lunares impulsados por los devas constructores menores, a su vez impulsados por los devas constructores mayores, los ángeles mayores, van a construir el cuerpo astral. Y lo mismo para el cuerpo mental, respondiendo al sonido A de la triple palabra, del Aum. Esta triple palabra que mantiene coherentemente nuestra personalidad como un conjunto funcionante, porque lo necesitamos como almas, se mantiene durante toda la encarnación. El sonido M de la triple palabra, en cuanto este sonido empieza a menguar, empezamos a atravesar el portal hacia la existencia incorpórea. Porque cuando el sonido M, pronunciado por el alma, el yo superior, que está en profunda meditación durante toda nuestra encarnación, decide ella dejar de pronunciar el sonido M, se produce la muerte, atravesar el portal. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas vidas menores, todos estos pitris lunares que se han mantenido atraídos por el sonido, por la voz, por la palabra de Dios, se disgregan. Y se inicia el proceso de restitución, de devolución de todas estas entidades al lugar de donde procedían. Se le denomina el proceso de restitución o de devolución. Es el proceso de la muerte. Polvo al polvo, como se dice vulgarmente. El cuerpo astral sigue coherente porque la letra U sigue pronunciándose y se produce la fase del Kamaloka. Y cuando viene la segunda muerte, se deja de pronunciar la palabra U por parte del yo superior y cuando finaliza y se entra en el Devacán, en el plano mental. Y cuando se deja de pronunciar por parte del yo superior la letra A del triple Aum, se disgrega, que es el proceso de eliminación, se disgrega el cuerpo mental, el yo superior retira de los 3 mundos los 3 átomos permanentes y se entra en pralaya, en descanso. El yo superior ha realizado un ciclo de encarnación, descansa el tiempo que considera oportuno hasta que inicia nuevamente un nuevo proceso. Veis que en nuestra vida los ángeles juegan un papel importantísimo. Porque si nosotros estamos aquí y ahora, para que nosotros podamos realizar aquí y ahora nuestro trabajo, los ángeles lunares están aquí, construyendo, son los ladrillos de nuestra personalidad. Y se mantienen en forma coherente porque los constructores menores, los constructores mayores, están
transmitiendo la palabra del yo superior de nuestra alma en su propio plano. Están aquí y ahora. ¿Para qué? Para que nosotros realicemos nuestro trabajo, la voluntad de nuestro ser interno, el propósito divino. Esta forma de ver los ángeles quizá no se acostumbra, porque siempre vemos los ángeles allá. Y los ángeles no están. Sí están allá, por supuesto que están allá. Porque los ángeles no solamente construyen nuestra personalidad, porque nosotros necesitamos nuestra personalidad, sino también construyen y mantienen construido estas paredes, esta casa, esto. Porque responden a la voz del Logos. Se nos dije, no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra de Dios es el aum. Toda la manifestación es el aum del Logos. El Logos, cuando encarnó, porque es lo mismo que nosotros hacemos aquí, es una repetición a una octava inferior de lo que hizo el Logos, de lo que está haciendo el Logos. Porque hablamos de la creación como una cosa que sucedió a muchos millones de años y luego Dios descansó y aquí Dios se fue a casa. Pues no. La creación es algo actual, instantáneo, aquí. El Logos solar está emitiendo el triple sonido, la triple palabra de Dios, y los mundos fueron hechos. ¿Hablamos en pasado? No, los mundos son hechos, es una realidad. En cuanto el Logos solar deje de emitir la triple palabra, el sistema solar desaparecerá. Porque durante toda la manifestación del sistema solar, toda la encarnación del sistema solar, el Logos solar está en profunda meditación, lo mismo que nuestro ser interno está en profunda meditación durante toda nuestra encarnación. ¿Cómo? ¿En qué orden se emitieron las tres notas? Primero se produjo la A y se creó el Dios Padre, la vida. Luego la M. Se diferenció dentro de la conciencia divina el Dios Madre, la naturaleza. Y luego vino el segundo, que fue tercero, que es la conciencia. Por la emisión del sonido atrajo la vida, la materia a la vida, y en la unión de la vida y la forma, la materia, se generó la conciencia, el Cristo cósmico. ¿Por qué en la palabra del Hijo Pródigo nuestros hermanos se definen como nuestros hermanos mayores? Porque nuestros hermanos mayores son diferenciaciones del tercer aspecto de la divinidad, el Dios Madre, el Dios Espíritu Santo. Y primero fue el tercer aspecto, el reino débico, en sus inmensas jerarquías solares, y luego fue el Cristo cósmico, el segundo aspecto. Nosotros, como fragmentos del yo superior, pertenecemos a la conciencia, al Cristo cósmico. Es decir, somos más pequeños, porque vinimos más tarde. Los devas, las fuerzas ocultas de la naturaleza, como hablaba Vicente, son las fuerzas del Espíritu Santo, del Dios Madre. Porque no solamente nos están creando nuestro cuerpo, están creando todo, toda la manifestación. Y así comprenderéis aquellas palabras de las Escrituras que dice que el Cristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros hemos nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿A santo de qué? Cuando un agricultor entierra, sumerge en la tierra una semilla, sale una espiga. ¿Por obra y gracia de quién? ¿Del agricultor? No, por obra y gracia del Espíritu Santo, de los devas, de los ángeles, de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Todo lo que existe está creado por obra y gracia del Espíritu Santo, del Dios Madre, de los ángeles. Vamos siguiendo el tema. ¿Comprendéis la importancia de los ángeles? Un árbol
Si está aquí un árbol es porque los devas, los ángeles, están manteniendo, están construyendo las hojas, los troncos, todo. El árbol es una entidad y la forma está construida por entidades, los ángeles. Hemos visto 3 clases de ángeles. Los constructores, que se diferencian en constructores... ¿Cómo vamos de tiempo? Los constructores mayores, los constructores menores, ambos están en el sendero evolutivo, en el sendero de la luz, guiados por las fuerzas, pertenecen a las fuerzas de la luz. Y hemos visto otros, los ángeles lunares, están en el sendero involutivo, guiados o forman parte de las fuerzas de la oscuridad. Cuando nosotros encarnamos y nos sumergimos en esta prisión, porque esta es la palabra, en esta caverna, utilizando el mito de Platón, nos introducimos, esta caverna que nos aprisiona, porque el triple aún son como un sonido que nos mantiene atrapados contra una pared, que nos mantiene aprisionados en los 3 mundos. Y si estamos aquí aprisionados dentro del mundo de la personalidad, del mundo de la forma, es para expresar, como he dicho, nuestra naturaleza divina a través de unos cuerpos que son oscuridad. Nuestro cuerpo físico es una entidad, un elemental que denominamos, el elemental físico, que es la suma de los elementales físicos que corresponden a todas nuestras células, nuestros órganos, todos son entidades. Y el conjunto de esas entidades es una entidad que denominamos el elemental físico. Este elemental físico es involutivo, su tendencia es hacia la oscuridad, hacia la materia, hacia abajo. También dentro de nuestra personalidad tenemos el elemental astral, que es exactamente lo mismo, pero en materia astral. Y el elemental mental. Y nosotros, el yo, ese yo inferior, que es un fragmento del yo superior, tiene como objetivo expresar a través de fuerzas involutivas nuestra naturaleza luminosa, nuestra naturaleza evolutiva. El conflicto entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad es nuestro trabajo. Ese trabajo que llevamos heredado en el planeta desde hace millones de años. ¿Por qué a estas entidades involutivas se les denomina pitris lunares o ángeles lunares? Porque proceden de una encarnación anterior del logos planetario, la cadena lunar. Allí había el conflicto entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Y este conflicto no se resolvió, quedó pendiente. Eso fue, entre comillas, porque es muy difícil hablarlo en ese término, un fracaso del logos planetario, porque estamos hablando de una vida anterior del logos planetario. El logos planetario fracasó. Es la teoría de los dioses imperfectos. Nuestro logos planetario es un dios imperfecto. Está pendiente de recibir, si no recuerdo mal, es la cuarta iniciación cósmica. No es un planeta sagrado. Y nosotros, células de su cuerpo, de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, estamos recibiendo, podríamos decir, las consecuencias, o no me gusta esta expresión. No, porque así parece que somos las víctimas. Y no, es nuestro trabajo, porque somos nosotros fracción de la conciencia del logos planetario y hemos de colaborar con la iniciación cósmica del logos planetario como células que somos de su cuerpo. Pero este problema es un karma que tiene nuestro logos planetario procedente de la cadena lunar, hace muchos millones de años. Pero es que la historia va mucho más atrás, si es que podemos llegar. Porque cuando el logos solar encarnó y emitió el triple aum, el Aleph, que dicen los cabalistas, el aliento, que dicen las escrituras, aleteó sobre las aguas. ¿Qué son las aguas?
es la sustancia raíz cósmica, el Mula Prakritri. Y esta sustancia raíz cósmica, según nos dice la doctrina secreta, estaba teñida de karma. Karma procedente que arrastraba nuestro logo solar de su primera encarnación como logo solar. Estamos hablando de cosas que se nos escapan totalmente a nuestra no digo ya solamente a nuestra comprensión, a nuestra experimentación, es algo que se nos escapa, o sea, ¿te lo crees o no? ¿Por qué? La primera encarnación del logo solar, esa entidad cósmica, encarnó la energía de tercer rayo, la fuerza de la materia, y expresó su naturaleza divina, que era inteligencia activa, tercer rayo. E impregnó la materia que utilizó tan intensamente con esta energía que cuando en este segundo sistema solar fue a manifestarse sobre esta materia, se encontró que el tercer rayo, la inteligencia activa, estaba tan arraigada que ahora cuando intenta manifestar su naturaleza divina en este segundo sistema solar, que es el segundo rayo, el amor-sabiduría, se encuentra con una materia que en aquel tiempo fue correcta, pero ahora es oscuridad. Para nosotros lo correcto es el segundo rayo, el amor-sabiduría. Y ahí tenemos el origen del conflicto que arrastra el sistema solar, el logo solar desde su encarnación anterior, que en nuestro logos planetario, tercer rayo, manifestó en la tercera cadena y no consiguió que las fuerzas de la luz vencieran las fuerzas de la oscuridad. Y allí seguimos con el problema. ¿Cuándo apareció en nuestro planeta, en nuestra raza, este problema? En la raza atlante. Los atlantes conocían perfectamente el poder del sonido creador. Conocían el lenguaje que se denomina. ¿Qué quiere decir esto? Esta mesa, por ejemplo, tiene un sonido. Un sonido que no es ni mesa, ni table, ni taula, ni... No es ninguno de esos. Es el sonido sagrado. Si yo conociera el sonido sagrado de esta mesa, yo pronunciaría este sonido y construiría aquí otra mesa idéntica, y aquí otra mesa idéntica, y aquí otra mesa idéntica. Es el lenguaje sagrado. Es el lenguaje sagrado que conocían los atlantes. ¿Os imaginaos que si nosotros conociéramos el sonido de todas las cosas, nosotros que estamos polarizados en el mundo del deseo, que para conseguir cualquier cosa nos la tenemos que currar, tenemos que ganar el dinero, la tenemos que comprar, la tenemos que traer a casa, con un esfuerzo considerable? Imaginaos que nosotros conociéramos el sonido de aquella cosa, que pronunciando este sonido nosotros tuviéramos todo lo que quisiéramos. Sería... Exactamente. Depende. Para muchas personas sería maravilloso, pero desde el plan divino, que sería horrible. Porque no realizaremos nuestro trabajo. Porque las cosas son para que nosotros hagamos nuestro trabajo. Si nosotros nos apegamos a las cosas y nos olvidamos de nuestro trabajo, ¿no suena esta idea? Entonces, esto sería... ¿Qué pasó? La Torre de Babel. Ni más ni menos. ¿Qué hizo el Logos? Quitó la capacidad, el conocimiento de los atlantes, el sonido de todas las cosas. Y creó, pues eso, el español, el francés, el italiano, el alemán, que ninguno de ellos es sagrado. ¿Para qué? Pues para que nos tuviéramos que curar las cosas. ¿Cómo creéis que los atlantes construyeron las pirámides? Con rampas y grúas y... Conocían el poder del sonido, generaban un sonido, un vacío, con lo cual los bloques de toneladas se levantaban en el aire y las colocaban en su sitio. Así de sencillo. ¿Cómo? Por el poder de los ángeles. Es que los constructores están al servicio de los seres humanos. Si nosotros conocemos el sonido, los ángeles
crean estos silencios, estos vacíos creadores que construyen y construyen los bloques de vida y construyen lo que nosotros queramos. El hombre piensa, el Deva construye. Y luego hablaremos que mediante nuestro pensamiento nosotros creamos la realidad, como nos dice la física cuántica. Y esta realidad que son los ambientes psicológicos, los egregores, todo esto lo creamos los seres humanos, para bien o para mal. ¿Qué pasó en la Atlántida? Esta disbauxa, este horrible, no estaba de acuerdo al plan divino. Entonces, en una reunión en Shambhala, decidieron que las cosas no iban bien. Y el logo solar hizo su intervención divina. Generó una serie de energías que provocaron, mediante la inundación, el hundimiento de los continentes. La humanidad se diezmó casi a extinguirse. Tan solo 3 pequeños grupos, simbólicamente en la Biblia los hijos de Noé, se establecieron en Sudamérica, en Egipto y en el desierto de Gobi, donde hay pirámides. El conflicto siguió. Las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad siguieron su lucha. Simplemente que se apaciguó, ¿no? No. Este conflicto lo seguimos teniendo ahora. Fuerzas de la luz, el ángel solar, los constructores mayores, el sendero evolutivo, recordamos, fuerzas de la oscuridad, las fuerzas de la materia, los pitris lunares. Egoísmo, destrucción, violencia, caos, etc. La historia sigue. Y a principios del siglo pasado, esta lucha interna se exteriorizó en la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista esotérico no hay ni Primera ni Segunda Guerra Mundial, porque la lucha sigue y está en los planos internos, luz o oscuridad. En la Primera Guerra Mundial hubo una gran destrucción de formas, gran sufrimiento, porque el ser humano evoluciona a través del dolor, del sufrimiento. Cuando no hay conflicto, la gente no se mueve. Primero hay tensión, después de la tensión viene la crisis, y la crisis provoca sufrimiento, y el sufrimiento provoca despertar, conciencia. Por eso hubo la Primera Guerra Mundial, o la primera manifestación externa del conflicto interno entre los ángeles buenos y los ángeles malos, los ángeles solares, los constructores mayores y los constructores menores y los pitris lunares, las fuerzas de la materia, de la destrucción. Después de la Primera Guerra Mundial, la Cruz Roja parecía que había más luz, perfecto, pero no fueron derrotadas del todo. La guerra mundial acabó prematuramente, como dice el maestro, porque las causas no fueron solucionadas. Y por eso hubo una Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas de la oscuridad anclaron en tres países. En Alemania ancló la fuerza de la oscuridad a nivel mental, lo que denominamos la energía de la ilusión. En Japón ancló la energía astral, la energía del espejismo, y en Italia el maya de los sentidos. Las 3 fuerzas de la oscuridad. Tenemos la Segunda Guerra Mundial. Pitris lunares, pitris solares, ¿vale? ¿Qué pasó al final de la Segunda Guerra Mundial? Que acabó prematuramente, porque las fuerzas de la oscuridad no fueron definitivamente vencidas. Aparentemente, la Declaración de Derechos Humanos, la Carta del Atlántico, las Naciones Unidas, todo parecía que iba bien. Pero ese parecía dio tiempo a las fuerzas de la oscuridad a reorganizarse. Y al final del siglo pasado volvieron a manifestarse. La gente se olvidó de los sufrimientos, de la gran destrucción de la Segunda Guerra Mundial y volvimos a estar exactamente como estábamos. No digo exactamente,
supongo que avanzamos. ¿Qué hizo falta a principios del siglo? Otra crisis. Y ahí estamos. Ahora, las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz es una lucha que tenemos a nivel planetario y tenemos a nivel individual. Porque, fijaos que nosotros, nuestra personalidad, está alineada con las fuerzas de la oscuridad. Y nosotros, el yo, es divino, es luz, y está alineada con las fuerzas de la luz. Y o estás conmigo o estás contra mí. O te alineas con las fuerzas de la luz, con los devas constructores mayores, o te alineas con los pitris lunares. Estos obsequios que los constructores, los arcángeles, los señores de plano nos dieron en el momento de nacer. Fijaos que en las escrituras, en la Biblia, hay un pasaje que es maravilloso. Cuando los 3 reyes magos entregan sus 3 dones al niño Jesús. ¿Qué son los reyes magos? Arcángeles, señores de plano. Baltasar, negro, correspondiente a la raza lemur, plano físico, entrega la mirra. ¿Qué es la mirra? El cuerpo físico. ¿Que se lo entrega a quién? Al Cristo, al yo. Nosotros somos Cristo. Y el plano físico nos está entregando la mirra, el cuerpo físico. Y así nos entrega el oro, el cuerpo mental, y el incienso, el cuerpo astral. Son los 3 dones que los 3 rajas, los arcángeles del plano físico, del plano emocional y del plano astral nos están entregando a nosotros. Es realmente, cuando vas atando cabos, es maravilloso. Vamos a centrar otra vez al tema de los ángeles, porque las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad es lo que estamos viviendo actualmente. Es el karma planetario. Karma procedente del primer sistema solar, anclado en el cuerpo físico a través de un pueblo procedente del primer sistema solar. Regido por Saturno, si no me equivoco mal, el Sábatos. Es un karma planetario. Quizá el problema catalán tiene mucha relación a nivel planetario con las fuerzas de la luz contra las fuerzas de la oscuridad. Y no quiero meterme en política porque no vamos a comer, ¿vale? Entrada del séptimo rayo. Estamos en el día de la oportunidad. ¿Qué es el día de la oportunidad? Es el día del examen. Aquí hemos de vencer las fuerzas de la oscuridad. Y no solamente a nivel planetario, sino cada uno de nosotros hemos de vencer nuestra oscuridad, la personalidad. Vamos a seguir. He puesto una diferencia, que seguro que os preguntaréis, entre los constructores mayores y los constructores menores. Entre los devas o los ángeles buenos y los indiferentes. ¿Por qué a los constructores menores se les denomina devas indiferentes? Porque no tienen autoconciencia. Responden instintivamente a la voz, al sonido de aquel que los manda. Y esto luego lo retomaremos cuando hablemos del contacto con el mundo débico. Porque los 3 tipos de devas, de ángeles, tienen distintos tipos de contacto. Y esto es importante. Y yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Por qué hay devas con autoconciencia y devas sin autoconciencia? ¿Cómo consiguen pasar los devas constructores menores sin autoconciencia, conciencia del yo, a los devas mayores o constructores mayores o ángeles con conciencia del yo? Pues mediante el proceso de la individualización. Un animal no tiene conciencia del yo. Cuando aquella alma penetra en el reino humano, penetra en la conciencia individual, autoconciencia, mediante el proceso de individualización. Es lo que se denomina el principio mental, bíblicamente, la comida del árbol del bien y del mal.
que es un solo árbol, no son dos, cuidado, es uno, porque la realidad es una. Somos nosotros que discriminamos entre dos aspectos de la realidad, el mal, el sendero involutivo, y el bien, el sendero involutivo, porque son la exhalación, la diferenciación, el aliento divino que sale de la unidad y la inhalación divina que retorna todo a la unidad. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿La exhalación o la inhalación? En nuestra respiración todo es bien, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos en la inhalación, en el sendero de retorno a la casa del Padre, en la inhalación hacia la unidad, y es bueno, pero desde nuestro punto de vista. Desde el punto de vista del Logos, toda forma parte de la manifestación. Pues bien, ¿cómo consiguieron los constructores mayores la individualización? Pues una cosa muy curiosa, que esto no se nos explica, ¿no?, habitualmente. Penetrando en el reino humano. Toda entidad, sea solar, planetaria, débica, humana, toda entidad, para conseguir la individualización, debe penetrar en el reino humano. Por eso, los constructores menores, con una conciencia no individualizada, es decir, parecida al reino animal, deben penetrar en el reino humano como seres humanos para obtener la iniciación. ¿Cómo lo hacen? Pues penetran en el reino de las aves, que es el esquema que hizo Pero el otro día. Son entidades débicas que penetran en el reino de las aves, y allí tienen sus sucesivas encarnaciones, hasta que alcanzan un nivel evolutivo que penetran en el reino de los devas, silfos, hadas, etc. Por esto las hadas las pintan con alas. Por esto los ángeles los pintan con alas. ¿Por qué? Después de una serie de encarnaciones dentro del mundo de las hadas, los duendes, etcétera, etcétera, penetran en el reino humano. Entre nosotros hay seres humanos que son almas procedentes del reino débico. Luego hablaremos de la dualidad de la conciencia y lo comprenderéis perfectamente. Y a partir de sucesivas encarnaciones dentro del reino humano, como hombres, como mujeres, como lo que sea, alcanzan la liberación, la cuarta iniciación y la quinta iniciación. Y penetran, retornan al mundo débico como constructores mayores. Por eso el Cristo, el Bodhisattva, es maestro de ángeles y de hombres, porque somos los devas, nuestros hermanos, estamos aquí. Hay personas que están aquí en nuestro lado, que son ángeles, que están evolucionando para conseguir la iniciación y retornar con la conciencia de identidad del yo en el reino débico. Son los constructores mayores. La conciencia, y esto es importante, ¿permitís? Porque esto es realmente impactante. La conciencia es dual. ¿Qué significa? Cuando nosotros obtenemos la individualización, es lo que se denomina el sentido del yo. Y el sentido del yo se desarrolla mediante la interacción aparente, porque no es real, pero la interacción entre el yo y el no yo. A nivel de conciencia sería entre el yo y el tú, el yo y el yo y la casa, el yo y tal. Y esta interacción tiene dos flujos de energía. El no yo aparece como positivo, como dador, y el yo aparece como receptor. Por ejemplo, cuando te veo, tú me estás enviando una corriente de información, de conciencia. Yo soy consciente de ti. Por lo tanto, yo soy receptor, tú eres dador.
Tú eres positivo, yo soy negativo. Tú eres masculino, yo soy femenino. ¿Vale? A este aspecto de la conciencia se denomina sensibilidad. Automáticamente yo soy sensible de ti, yo respondo. El sistema nervioso que me transmite esta información a través de los sentidos a mi yo, utilizo otro sistema nervioso que es el sistema motor, nervioso motor, que yo contesto. Y a este aspecto de la conciencia se denomina actividad. En ese aspecto, vosotras me escucháis, actuáis receptivamente, negativamente, femeninamente, independientemente del sexo físico. Yo actúo como positivo, transmito información. Eso es la conciencia, positivo o negativo. Todo ser humano tiene ambos aspectos de la conciencia, sea hombre o sea mujer. El aspecto sensibilidad, con lo cual nosotros recibimos información del entorno, y el aspecto actividad, con lo cual el yo envía su respuesta a actividad. ¿Dónde voy? El reino humano como conjunto, independientemente de ser hombre o mujer, es positivo, es creador, es el chakra laríngeo del logos planetario. Por tanto, la actividad del reino humano como conjunto es pensar, la actividad. El hombre piensa, el deva construye. El reino débico, el reino angélico, su nota clave en su conjunto, independientemente que como individuos sean positivos o negativos, en su conjunto actúa como femenino. Es receptivo. Su nota clave es la sensibilidad. Es el aspecto madre. El aspecto femenino es la Virgen María, la que simbólicamente concibe, nutre, protege y finalmente expresa la conciencia crística. Es el signo astrológico de Virgo. Es el reino débico. La Pachamama, la Tara, que decía Pera. ¿Vale? Entonces tenemos una gran polaridad. Reino humano positivo, masculino, reino débico, femenino. Y esto lleva a unas consecuencias muy curiosas. El reino débico en conjunto es la Virgen María. Todas las manifestaciones del reino débico, angélico, hacia el reino humano son apariciones de la Virgen María, que hay montañas. Y la Virgen es una. Y esa Virgen una, la que encarnó hace 2000 años, evidentemente era un deva. Eso está clarísimo. A partir de aquí, ¿quiénes son devas? Pues hemos conocido personas que son angelicales. ¿No se los dice habitualmente? ¿No son devas que están aquí en el reino humano para conseguir la iniciación? Y estas personas, concretamente, conozco una persona que nos dejó hace una semana, aún no. Era un ángel. Es un ángel. Bueno, me recuerdo. Pues las apariciones de la Virgen María, y a quienes van del reino humano se presentan estas apariciones de la Virgen María, a niñas. ¿Qué personas del reino humano están más cerca del reino débico? Vosotras, las mujeres. Si habéis desarrollado la suficiente sensibilidad, que es la nota del reino débico, la sensibilidad. Y ahora vamos a entrar en una parte muy importante, la aproximación, las distintas formas de aproximación entre el reino humano y el reino débico. El reino débico, ya lo vemos, son las apariciones marianas. El reino débico inspira a aquellas personas que tienen la suficiente sensibilidad como para percibir la presencia de los ángeles.
el silencio. Luego hablaremos. Vamos a empezar por abajo, por los pitris lunares, aquellas entidades que forman la materia de todas las cosas. Cuando una persona, un ser humano, obtiene la primera iniciación, se les dan las palabras de poder que le permiten manipular los pitris lunares del plano físico. Si aquí tuviéramos un mago que ha obtenido la primera iniciación, y digo mago, ni blanco ni negro, mago, ha obtenido la primera iniciación, conoce las palabras de poder, y aquí me puede construir una mesa, y allí me puede hacer esto, y aquí me puede hacer aquello, ¿vale? Domina los pitris lunares. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nosotros estamos investigando por curiosidad malsana las palabras de poder para manipular la materia. ¿Qué nos puede pasar? Que es peligroso. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo físico está construido de pitris lunares. Y esos pitris lunares se nos pueden revelar e ir en contra nuestra. Con lo cual tenemos problemas físicos tremendos. Supongamos que tenemos una persona que ha obtenido la segunda iniciación. Se le confían las palabras de poder de manejo de los pitris lunares del plano astral. Pero, cuidadín, su cuerpo astral está construido de pitris lunares del plano astral. Por tanto, si utiliza incorrectamente estas palabras de poder, es decir, es un mago negro, puede tener consecuencias tremendas en su propio cuerpo astral. ¿Por qué no se dan estas palabras de poder? ¿Por qué la jerarquía planetaria no considera las dos iniciaciones menores, la primera y la segunda, como verdaderas iniciaciones? Porque aquí la persona no ha conseguido el suficiente contacto con su ser interno para utilizar estas palabras de poder de forma correcta. La tercera iniciación. Por eso los discípulos, si han obtenido estas iniciaciones en vidas anteriores, se les borra esta información, para que se dedican a lo que hablábamos al inicio de la charla, a cumplir con su trabajo. ¿Cuál es cumplir con su trabajo? ¿Cuál es cumplir con su deber? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad del Dios interno, su maestro en el corazón, su ángel solar. Cuando el ser humano ha contactado con su ángel solar y sigue estrictamente la voluntad de Dios, se le confiere la tercera iniciación, con lo cual utiliza las palabras de poder para controlar los devas, los ángeles lunares, de su cuerpo, del entorno, pero siempre de acuerdo al propósito divino. Es un mago blanco. ¿Cuál es, pues, nuestro deber con relación a los pitris lunares, a los que componen nuestros vehículos? La nota clave es purificación y soyugación, dominio, control. Los pitris lunares, su tendencia, su dirección es hacia abajo, hacia la materia. Nosotros hemos de purificarlos, cambiar su orientación, redirigir, redimir la sustancia de nuestros propios cuerpos para dirigirlos hacia arriba. Es nuestro trabajo. En cuanto estén suficientemente dirigidos hacia la luz, suficientemente iluminados, nosotros, hijos de Dios, podremos expresar a través de estos pitris lunares, ángeles lunares, nuestra naturaleza divina, el amor, sabiduría. Si nosotros, con ganas de experimentar, somos aprendices de brujos y empezamos a buscar mantras, rituales para manejar las fuerzas ocultas de la naturaleza, los pitris lunares,
corremos serios peligros. O sea que dediquémonos a purificar y a elevar la conciencia de esos pitris lunares que forman nuestra personalidad, y con eso tenemos mucho trabajo para hacer, todos, yo primero. Vamos a los constructores mayores, aquellos ángeles que tienen autoconciencia. Estos ángeles han pasado por el reino humano, han salido del reino humano, es decir, han conseguido la cuarta y la quinta iniciación. Son maestros. Con lo cual, todo lo que se puede decir del contacto de un discípulo con su maestro es aplicable aquí. Esos maestros están en el plano causal, en el plano mental abstracto. Esos maestros trabajan por la humanidad. Los problemas que puede tener Manolito o Isabel les importan tres pepinos. Perdón la expresión. Ese es el problema del ángel solar, del yo superior, de aquel, de Manolito y de Isabel, ¿vale? El problema de los maestros, sea en línea angélica o sea en línea humana, es la humanidad. Nuestro problema no es la humanidad, nuestro problema es ese microcosmos que denominamos ser humano. Cuando nosotros hemos perfeccionadamente suficiente nuestra personalidad y hemos conectado con nuestro ser interno, tenemos esta intuición de la conciencia de unidad. Y el ser humano se convierte en un servidor. ¿Servidor de quién? ¿De los maestros? Sí. ¿De la humanidad? Sí. ¿Del logos planetario? ¿De Dios? Sí. ¿Comprendéis a dónde vais? Y los problemas que tenemos todos, de que nos duele el pie, ¿vale? De que me he encontrado mal porque he tomado esto, he comido aquello que no debía. Este es el problema del yo humano, del alma humana, nuestro. Y la ayuda que debemos pedir es la de nuestro ser interno, nuestro yo superior. Ese, nuestro ángel solar, es el que nos debe ayudar. Cuando nosotros estamos dispuestos a ayudar a la humanidad, a servir a la humanidad, el maestro, sea de línea humana o de línea angélica, constructores mayores, recordad, a través de nuestro yo superior, establece contacto con nosotros. Y el ser humano se convierte en un servidor del yo superior, del maestro, de la humanidad, de Dios, del logos. Esta es la línea de contacto. Y ahí viene lo que os hablaba de la conciencia de la sensibilidad. En cuanto se debe producir una aproximación entre dos aspectos, es importante la sensibilidad. Por ejemplo, yo tengo una retina sensible y por esto os puedo ver. El yo inferior debe desarrollar la sensibilidad hacia su ser interno para poder percibir la voz del silencio, la voz del yo superior. ¿Cómo podemos percibir la voz del silencio? Esa voz tan tenue que si hay ruido no se puede oír. ¿Cuáles son los ruidos? Aquí podemos hablar de los coches, los camiones, ruido externo, pero esto no es importante. Lo importante son los ruidos internos, los ruidos de los pitris solares, de los ángeles solares. El elemental físico está chillando. ¿Cómo? Los pitris lunares, sí. Sí, las vidas menores. ¿Qué he dicho? ¿Solares? Ah, no, perdona, no. Me refiero a los pitris. No, la voz del silencio es la voz del pitri solar, del ángel solar, de nuestra alma, que es muy tenue, que es muy tenue. Y esa voz no se puede ir, como dice Madame Blavatsky en La voz del silencio, mientras no acalles los rugidos de los elefantes, incluso acalles el suave murmullo de la mosca, de la dorada luciérnaga. Es decir, ¿cuáles son estos ruidos?
los ruidos de los ángeles lunares, de los pitis lunares, de nuestra personalidad. ¿Qué hace nuestro cuerpo físico? Gritarnos hasta tal modo que nos convence de que nosotros somos el cuerpo físico. Y entonces ya la hemos liado. Entonces ya hacemos su voluntad, su voz. Hay que acallar su voluntad, su voz, relajando el cuerpo físico. Cuando hacemos una meditación, lo primero que hacemos es relajar su cuerpo físico. ¿Qué significa? Decirle al cuerpo físico, tú te callas, porque aquí mando yo, ¿vale? Con lo cual, dejamos el cuerpo físico quieto, tranquilo, porque en cuanto al cuerpo físico le duele el pie, por ejemplo, te está llamando la atención diciendo, cuidado, yo estoy aquí. Y nosotros tenemos que decir, tú te callas. Silencio. Esto más o menos se comprende. Y se comprende más en el momento que nosotros somos conscientes que no somos el cuerpo físico. ¿Cómo sabemos que no somos el cuerpo físico? Mediante la atención. La relajación es atención al cuerpo físico. Mindfulness. Observamos nuestro cuerpo físico y decimos, tú estás aquí, yo soy el observador, el que está atento. Yo observo el cuerpo físico. Hay el proceso de desidentificación entre el elemental físico, este ángel lunar, ya que hablamos de ángeles, y nosotros, que somos un fragmento del ángel solar. Ah, pero viene otro elemental, el elemental astral, y ese chilla, pero ¿de qué forma? ¿Cuáles son sus chillidos? Los deseos, las emociones, las tentaciones, los disgustos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entonces viene la técnica del mindfulness o la técnica de la inteligencia emocional, que hace exactamente lo mismo. Observa, esté atento a tus emociones y comprenderás que tú no eres el cuerpo astral. Vicente le denominaba a esto serenidad. Serenidad significa que los deseos están quietos, parados, sin hacer ruido. Y entonces viene la tercera parte. Tenemos otro ángel lunar, el cuerpo mental. Y ahí la cosa ya se complica, es más fuerte. Y hemos de decir que se calle, que no piense. Que piense cómo y cuándo nosotros queremos que piense. De la misma forma que nosotros utilizamos el cuerpo físico, cómo y cuándo nosotros decidimos que el cuerpo físico. Un niño no controla el cuerpo físico, no para de moverse. ¿Y qué le dice su mamá? Estate quieto. Porque debe controlar el cuerpo físico. A mí me gustaría, a mi cuerpo emocional, decirle, estate quieto. Ni triste ni alegre, ni desgraciado ni feliz. Quieto, quieto significa quieto, en serenidad. ¿Cuál es el silencio del cuerpo mental, de este ángel que tenemos todos allí dentro? El que piensa continuamente, la expectación. Así, nosotros, cuando disponemos los tres ángeles lunares en serena expectación, en silencio, nosotros dirigimos nuestra mirada hacia el ser interno. En todo este proceso nosotros hemos sido positivos con relación a los tres elementales, a los tres ángeles lunares. Ellos deben ser obedientes, deben ser negativos, receptivos, cosa que habitualmente es al revés. Los ángeles lunares dominan a nosotros, al yo, nosotros somos receptivos y ellos son positivos. Cuando hemos invertido esta polaridad, las fuerzas de la luz han ganado las fuerzas de la oscuridad. Entonces, el yo, nosotros, cambiamos la polaridad. Actuamos femeninamente, receptivos, negativos, ¿con quién? No con los ángeles lunares, no con el entorno, que fulanito y menganito, el político, el líder religioso nos está diciendo lo que tenemos que hacer. ¿Quién nos tiene que decir lo que tenemos que hacer? Nuestro yo superior. Nosotros somos negativos con relación al yo superior, que es positivo. Y a esto se le denomina el matrimonio místico.
Todos los místicos hablan del yo superior como el Señor positivo. Y la personalidad, es decir, el yo inferior, la personalidad queda, como decía Santa Teresa, estando ya la casa sosegada, queda relegada, el yo inferior, la alma, femenino. Y este es la polaridad divina, lo que se denomina en teosofía el sexo divino. Cualquier polaridad entre hombre y mujer, principio positivo o negativo, tan solo es un camino para alcanzar la verdadera polaridad, la síntesis, la unión entre el yo inferior y el yo superior. Cuando esta unión se ha conseguido más o menos, entonces el discípulo se convierte en un servidor y contacta con el maestro. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Y este maestro es un ángel, sea línea débica, un ángel, o un maestro, sea línea humana, que es lo mismo. Porque las dos evoluciones llegan a un punto que confluyen. Es lo mismo. Tanto unos como otros se dedican a evolucionar la conciencia de todos los seres. Este árbol tiene un deva menor y, siguiendo la jerarquía, hay un maestro que junto con este árbol y montañas de árbol está impulsando su evolución. Su evolución de aquella entidad es hacia el reino animal. La evolución de los animales es hacia el reino humano. Y así sigue la cadena evolutiva. ¿Cuál es la forma de contactar con los ángeles individualizados? La misma que los maestros. La invocación. Y ahora solo nos queda ya, y me estoy extendiendo demasiado, me estoy pasando. Quedan los constructores menores. Aquellos que no son ni buenos ni malos, son los indiferentes. Porque tanto responden al sonido de un mago negro, porque ellos son inconscientes, responden al sonido. Tanto responden al sonido de un mago negro como responden al sonido de un mago blanco. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Ser magos blancos. Y ahí viene el propósito, la intención con la cual nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Y esta intención debe ser blanca, porque magos negros hay demasiados. ¿Qué es la intención blanca? La pureza de la que antes hablábamos, la bondad. Entonces nosotros podemos invocar a los constructores menores para que ellos, a nuestro servicio, nosotros los manipulemos, los controlemos, pero de acuerdo al propósito divino. Porque si nosotros utilizamos los constructores menores, que son indiferentes, repito, en contra del propósito divino, el karma es nuestro, no suyo. Su línea evolutiva es la sensibilidad. Si vosotros en vuestras meditaciones o en vuestros rituales, siempre con el ánimo de servir a los demás, servir a la humanidad, invocáis a los constructores mayores, ellos vienen. Porque ellos están deseando libre y voluntariamente ayudarnos a nosotros para que entre todos colaboremos, que es la nota clave de esa charla, colaboremos para el servicio a la humanidad. En las meditaciones, si sois más o menos perceptivos, veréis que habrá un ángel constructor mayor y aparecen pequeños devas constructores menores, juguetones, como niños, que se regocijan en la energía, porque es su forma evolutiva. Disfrutan, se regocijan de la energía y se sumergen creando aquel silencio creador, aquel vacío, silencio en el corazón, aquel vacío en donde contactamos con el reino débico. Y ahí lo dejo.
Perdón, sí, sí, vale. Sí. ¿Cómo podemos distinguir la luz de la oscuridad? ¿Cómo puedo saber que estoy haciendo bien, que no estoy haciendo nada malo? ¿Cuál es tu intención? Hacer el bien. ¿Qué es el bien? Un buen comportamiento, Buen con comportamiento. la humanidad, El bien, los animales. el bien de todo, Exacto. del todo. ¿Qué es el todo? Es Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer el bien del todo. El bien, el mayor bien para el mayor número de personas. ¿Qué es el egoísmo? Es buscar el bien tuyo. ¿Pero por qué es un error? Porque el tuyo, el sí mismo, no existe. Sí. Ha estado muy bien. Una pregunta. Ha dicho que los hombres también deben cuidar a los animales. Por lo tanto, ¿Que los hombres qué? No te que entiendo los bien. hombres ¿Sí? debemos de guiar nuestro comportamiento Sí. a los ángeles lunares. Sí. Por lo tanto, el darte cuenta y no hacerlo, te puede tener un karma negativo. Claro, por supuesto. A ver, es una cosa importante, todo has despertado. El conocimiento implica responsabilidad, implica karma. ¿Sí? Quien no sabe nada de nada, pues no crea karma. Es el karma de no buscar. Son los tibios. Sí, sí. Pero fíjate que estamos en una época en que no, como decía Margarita, no pueden haber tibios de corazón. Porque el que no hace el bien es que se deja guiar por los ángeles lunares, por el egoísmo, con lo cual está haciendo el mal, aunque no haga nada. Es aquella frase oculta que dice, hemos de decidir, y quien no decide ya ha decidido. Ha decidido no decidir. Y es una decisión incorrecta. Hubo una encuesta en Estados Unidos hace ya años y preguntaban a la gente que iba a votar y si iba a votar republicano o demócrata. Allí los dos son partidos capitalistas, son de centro derecha o derecha, y la gente que decía que no sabía lo que iba a hacer votaba derecha. Y la gente que se definía por demócrata acababa votando demócrata. Es decir, que la indefinición te lleva hacia el lado más denso de la personalidad. La razón es lógica. Nos identificamos con la personalidad. ¿Qué es lo que rige nuestra actividad? El deseo. El mundo de deseos. El mundo de deseos es el plano astral. Estamos en la Atlántida. Estamos hace 650.000 años, no sé, yo qué sé, un montón de años. El conflicto que hace 600 o los de años, prácticamente fue el Mioceno, 800.000 años cuando subió la gran isla. Bueno, un montón de años, ¿vale? El conflicto es el mismo. Por mucho que estemos en la raza aria es simplemente de nuestro cuerpo físico, pero la conciencia es Atlante. Estamos regidos, solamente hace falta ver la tele. Todo. ¿Qué deseas? Todo es Kurukshetra. Bueno, Kurukshetra, están sumergidos. Kurukshetra es cuando luchas, cuando eres consciente. Pones un canal de televisión y si sale una película, o están en la cama o se están matando. No hay punto medio. Yo os invito a que cojáis un canal de los cientos que tenemos y con el haciendo zapping, o te estás matando o se están insultando en un debate político. Sí. Perdón, a ver, sí. No hay punto medio. Bueno, basta ver los anuncios. Usted desea un coche rojo, págalo a cómodos plazos. ¿Y usted qué desea? Y cuando te dicen, ¿usted qué desea? Dice, yo no deseo nada. ¿A usted desea no desear nada? No, yo no deseo, ni deseo, no deseo. No deseo. No te entienden. Paso del mundo del deseo. No hay más que ver la maestría con que los anuncios de los perfumes se realizan. Como el festival, el Santo de Pilar, el más extendido en España, los anuncios de las colonias de mujer aparecen unos prototipos y los de hombre igual, que bueno, ríete tú de Sodoma, Gomorra, Babilonia y todo lo que hemos conocido de la Atlántida. Ríete tú en 20 segundos un tema erótico, pero de una profundidad de que la persona que lo ha hecho conoce el alma humana a la perfección y utiliza eso para venderte un perfume que no huele a nada y te cuesta 40 o 50 euros. Entonces, en resumen,
Perdón. Perdón, a ver, un momento, silencio, por favor. ¿Qué significa esto? Que el conflicto atlante que acabó con casi toda la humanidad los tenemos encima de la mesa. Y los maestros están aquí intentando enviarnos luz. Y los discípulos intentamos invocar las fuerzas de la luz para que los hijos de los hombres despierten a la luz, como dice la gran invocación, para que vean, para que comprendan qué son ellos, de dónde vienen y de dónde van. Que somos luz, pero no lo sabemos. ¿Cómo puedo saber si me protegen los ángeles? ¿Puedo saberlo? Haz tu trabajo y los ángeles te protegerán. Busca el reino de Dios y todo lo demás se te dará para añadidura. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Busca tu ser interno. Busca, penetra por la meditación, penetra en tu corazón, busca tu alma. Hay personas que los ven los ángeles y no veo nada. ¿Cómo que no? Mira tu cuerpo físico, es un ángel. Claro, lo que pasa es que es involutivo, cuidado. Él tiende hacia la materia. O sea, mira tu cuerpo físico y dile, yo te quiero mucho, pero tú tienes que hacer lo que yo mande, ¿vale? Esto en el cuerpo físico lo vemos muy bien, pero mira tu cuerpo astral, mira tus emociones. ¿Quién manda? ¿Tus emociones o tú? No. El cuerpo astral ha conseguido que tú te pienses que eres el cuerpo astral y por esto tú te crees que mandas. Observa tus emociones y verás que no mandas tú, mandan tus emociones. Y tus pensamientos. ¿Vale? Perdona, ¿no? Pero... Sí. Busca tu alma. Ese es el que tiene que mandar. La verdad es que yo soy un poco intelectual. Entonces, ¿esto puede influir en mi creatividad? Por supuesto. Soy de las que si no toco no creo. Bueno, ¿tocas qué? ¿La mesa? Lo que sea. Pues lo que sea no existe. ¿Vale? Y te lo dice la física cuántica. Es energía. Hay personas que enseguida se confían y creen enseguida. Yo me cuesta un poco confiar y creer. Me cuesta un poco. Busca tu interior. Acalla tus pensamientos, acalla tus deseos, relaja tu cuerpo físico y busca tu interior. ¿Sabes qué encontrarás en tu interior? Tu alma. Tú. Ahí está la meditación. ¿Qué pretendemos con la meditación? Sin meditar no me cuesta, ¿eh? ¿Vale? ¿Y qué encuentras? Tranquilidad y paz. Va, perfecto. Viene de tu ser interno, ¿vale? Meditar no me cuesta nada. Si hacemos la voluntad de Dios, ¿quién domina la personalidad? El ángel solar. La ley sexta de curación, ¿qué nos dice? Cuando la energía, la vida del ángel solar, del yo superior, domina los pitris lunares, los ángeles lunares, hay perfecta salud. Cuando el que domina son los ángeles lunares, hay mala salud, enfermedad y muerte. ¿Cómo? Bueno, pues tú haz la voluntad de tu ser interno. Bueno, hemos hablado de los ángeles en el nacimiento, aquí tenía previsto hablar de los ángeles en la vejez, en la enfermedad, en la muerte, pero no me atrevo. No me atrevo porque no vamos a comer. O sea que, simplemente porque el tema da mucho de sí. No para mucho. Es que es la vida. En mayúsculas. En una conferencia diferente hablaba de que cuando respiramos, si fuéramos conscientes, estamos entrando sí, cuando bebemos agua, son ondinas, nuestro cuerpo está limpiando. Son ondinas. El 70% o el tanto por ciento de nuestro cuerpo, que es agua, son ondinas. No son ondinas que manipulan el agua son ondinas. El aire son silfos. El fuego son salamandras. Tengo un sobrino que es bombero, y
Y le dije en plan de broma, porque no sé en absoluto nada de esto, dije, ¿qué? ¿Los bomberos todavía seguís utilizando agua para apagar incendios? Se me quedó mirando y dice, no, utilizamos espuma. Vale. Cuando nosotros controlemos los agnis, establezcamos contacto con los señores agnis, los que rigen las salamandras, cuando haya un incendio, pediremos al señor Agni, señor Fuego, que haga el favor de las salamandras que se callen, a calmarlas. Y el fuego se apagará y ya. Hay tribus africanas que combaten el fuego con fuego, que ahora se está utilizando ya la técnica esa. Pero creían que era una tontería y es lo mismo que la invocación de Sí. pero desde el plano efectivo. Sí, claro, tú pones un incendio aquí y aquel que te viene es más fuerte y acaba quitando el oxígeno al otro y lo para. Los cortafuegos que llaman. Esto empezó en África, esto es primitivo. Sí, pero que se han dado cuenta que queríamos que lo sabíamos todos. Esto, el fuego, Tú no sabías. el agua, lo mismo. ¿Qué dice el Bhagavad Gita? El sacrificio hace caer la lluvia. El sacrificio es hacer sacro, hacer sagrado. ¿Qué es la lluvia? Las ondinas. ¿El reino vegetal de qué se alimenta? De agua. El reino vegetal está enfermo. ¿Por qué? Porque no recibe la energía que nosotros, como intermediarios divinos, el cuarto reino de la naturaleza, en cualquier sistema septenario, el 4 es el del medio. Nosotros debemos enviar nuestra energía de los reinos superiores, el reino de las almas liberadas, el 5.º reino de la naturaleza, a los reinos inferiores. El 4.º, el reino animal, está enfermo, el reino vegetal está enfermo, el reino mineral está enfermo, la tierra está enferma. ¿Por qué? Y aquí acabo el tema y hacemos un minuto de silencio. Porque los seres humanos no cumplen con su deber. Nosotros no cumplimos con su deber en ese esquema que es el planeta Tierra. Si me permitís, acabamos aquí el tema. Namaste. Hacemos un minuto de silencio.